Bueno, pues empiezo, con vuestro permiso. Se acerca la Navidad, ¿verdad? Y aquí, en las jornadas, habéis visto más de un juguete científico al que le habréis echado el ojillo, ¿a que sí? Claro que sí. Y en Navidad seguro que alguno cae. Bueno, pues eso mismo es lo que le ocurría a Vera. Vera la ingeniera le llamaban, porque le pasaba como a vosotros, que le encantaba cacharrear y sus juguetes preferidos eran los de ciencia. Bueno, de vez en cuando se permitía algún capricho, sobre todo cuando era un juguete de física o de tecnología. Siempre caía alguno, un pequeño capricho. Pero los caros, porque sabéis que los juguetes tecnológicos a veces son muy caros, esos se los dejaba apuntados para la Navidad. Y en su familia, que era una familia muy humilde, también eran muy generosos. Y siempre tocaba 1, 2 o incluso 3. La Navidad era su época favorita. Sí, sí. Hasta que empezaron a pasarlo un poco mal en la familia. Su padre se quedó en paro. Y ese año Vera les dijo, mirad, no hace falta que me regaléis nada este año, porque tengo la habitación llena de juguetes. Así que, tranquilos. Tengo un par de proyectos a medias y me voy a pasar todas las Navidades jugando y trabajando. Y su familia lo comprendió. Comprendió que Vera era un sol. Comprendió que no se podía quedar sin un regalillo, aunque fuera un detalle. Así que, esas Navidades, cuando Vera abrió su regalo, se encontró con una caja de plastilinas. Y se le despertó una sonrisa porque, bueno, no se esperaba nada. En ese momento se le ocurrió una idea. Cogió la caja de plastilinas, se fue corriendo a su habitación, cerró la puerta de un portazo. Su familia no sabía muy bien qué había pasado. Le preguntaron, ¿estás bien, cariño? ¿Estás triste? ¿Qué te pasa? Sí, ahora salgo, un minuto. Al cabo de 1 hora salió Vera con una llave USB. Se fue para el comedor y les dijo, papá, mamá, sentaros, por favor, que tengo un regalo para vosotros. ¿El audio se puede escuchar? Manolo, ¿el audio? Bueno. ¿Te echo una mano? ¿El audio se puede escuchar mejor? Ah, sí, aquí, justo abajo. Voy a hacer aquí, abajo, ahí, a la derecha. Así que seguro que estas Navidades, cuando vayáis a vuestra caja de tesoros, es en la que guardáis los motores, las LEDs, de los juguetes que se han roto, pero todavía funcionan sus partes. Ya sabéis que esto no es mío. Ya sabéis que cómo podéis jugar, porque os lo contaron Ana y Chantal, ¿verdad? Yo he tenido la suerte de poder traeros algo más. Sabéis que en la entrada, al salir, tenéis la receta en papel, por si os interesa para vosotros o para regalarla, que quieras que no. Si estas Navidades alguien va a hacer mazapán, pues oye, también puede hacer unos squishy circuits, unos circuitos blanditos. Y bueno, esto es todo. Los gatos con batas somos una familia, nos dedicamos a contar cuentos, siempre con experimentos, participando la gente. Y bueno, ahora también hacemos espectáculos, vamos a teatros. Y bueno, Tomás, aquí lo veis de Newton, es el que pone la música, el teclado, la guitarra, el humor. Yo soy la que cuenta, la que canta, y mi hija de 5 años, Iris, ya empieza a participar. De hecho, el espectáculo de las 3 tetitas arquitectas, la música es de ella. Es alucinante, pero ya ha empezado. Y bueno, pues muchas gracias, porque gracias a personas como vosotros que nos apreciáis y nos vais recomendando a los demás, desde hace 3 años no hemos parado de trabajar y estamos encantados de seguir creciendo gracias a vosotros. Un saludo.
Hola, buenas tardes, me llamo Estefanía, soy aspirante a profesora de secundaria y he tenido la suerte de trabajar en Principia con grandes profesionales que me han permitido tener ese gusanillo a la docencia y bueno, gracias a ellos actualmente pues no paro de estudiar, así que muchas gracias. Y bueno, he traído una experiencia simpática, fácil de hacer y muy intuitiva para los alumnos. No sé si os gustará nada, si la habéis visto o no, pero me pareció muy curiosa. Para hacer la experiencia económica al máximo, para hacer la experiencia solo necesitáis 2 monedas, agua, colorante, detergente y poco más. Y 2 voluntarios, por si alguien se anima a hacerla, la experiencia. Es muy fácil, 2 voluntarios, por fin. Venga. Vamos, Marisa. Gracias. A ver, la experiencia consiste en saber cuántas gotas caben en una moneda de agua. En una vamos a echar agua simplemente con colorante y en la otra vamos a echar agua con detergente. Esta experiencia es muy simpática, el que lo está haciendo... perdón. Vale, gracias. La persona que lo está haciendo lo va a ver muy bien, pero aquí no se va a ver bien. Por la resolución. Entonces, lo que hemos hecho es hacer un vídeo para que veáis muy bien a cámara lenta cómo la superficie libre del agua, gracias a la tensión superficial característica del agua, resiste a romperse, mientras que la moneda con agua con detergente no. Y bueno, y a ver cuántas gotas caben en una o en otra, ¿vale? Entonces, vosotros elegís detergente o agua normal. Bueno, tu agua normal si quieres. Y mientras tanto nosotros ponemos el vídeo, mientras que ellas lo hacen. Vosotros ir contando. Bueno, se ve un poquito mejor. Si alguien quiere el vídeo se ve muy bien, porque lo ha hecho un amigo mío que tiene una cámara genial. Y cuando empieza a tener muchas más gotas, ¿ya tú has terminado? 21. ¿Cuántas? 21. Con detergente. ¿Y tú? 7 nada más. 7 agua normal. ¿Gotas nada más? Pues bueno, pues ahí 26. O sea que no ha salido bien el experimento aquí, menos mal que traigo el vídeo. Pero bueno, este experimento relacionado con el agua, muchas gracias a las dos, lo he traído simplemente para hacer una reflexión sobre qué poca importancia se le da al agua, a sus propiedades. No lo sé vosotros, pero yo he echado en falta en el instituto eso, esa falta de importancia al agua, sus peculiaridades. Y en España es un recurso escaso el agua dulce, como sabéis. Hay una falta de depuración enorme, una falta de gestión gorda, al menos en Andalucía. Y bueno, les invito a que hagan experiencias de las propiedades anómalas del agua y aparte de su importancia sobre el medio ambiente. Por ejemplo, esta experiencia puede ser introductoria a macroinvertebrados bioindicadores de la calidad del agua, como los zapateros, que aprovechan esa tensión superficial del agua, a la importancia de la depuración y las consecuencias de la no depuración, como la eutrofización del agua, etcétera. Y básicamente esa es la experiencia y le faltan unas gotillas más. Fijaros que en agua con detergente solo han cabido 16, no sé por qué aquí no ha salido bien. Y aquí va más, vamos. Ahí queda parado un poco. Venga, le quedan nada. Se ve muy bien la resistencia. ¿Lleva colorante el agua? Sí, lleva colorante nada más. Esa no sé si se habéis fijado porque ahí ya sí que a los 16 se derramó. Aguanta, aguanta ahí. Y ya la última. Y se derrama. Ya está. Bueno, gracias. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Nuria Muñoz y yo vengo de Algeciras.
Y bueno, aunque esto no lo tenía previsto, pero como el compañero Manu ha hablado de la iniciativa tan estupenda que ha propuesto de realizar talleres de ciencia a niños hospitalizados, pues yo quiero decir que nosotros en Algeciras tenemos una asociación de profesores que se llama Diverciencia, que organizamos un programa que se llama Ciencia todo el año. Aparte de una feria de ciencias tenemos muchas más actividades. Pues una de las actividades que también hemos comenzado este año la hemos llamado Ciencia en el Hospital, e igualmente hablamos con el hospital de nuestra ciudad y realizamos un taller mensual para los niños que están hospitalizados, y la experiencia fantástica, o sea, indescriptible en palabras, hay que vivirla. Así que, igual que Manu, yo animo a que en otras ciudades toméis esta iniciativa, porque es fácil. Se contacta con el gerente del hospital, normalmente no creo que te puedan poner ninguna pega, ya hablas con el maestro o maestra encargada del aula y te pones de acuerdo con ellos y se empieza. Así que suscribo las palabras de Manu y os animo a que llevéis a cabo esta experiencia. Y bueno, ahora os traigo una presentación, ¿vale?, que se llama Fantasmas o Física. Es una pequeña parte de un trabajo que he desarrollado durante 2 años con mis alumnos para ver la física que hay detrás de los fenómenos sobrenaturales, paranormales, todas las creencias populares que tiene la gente arraigadas. Y bueno, pues hemos querido desenmascarar toda esa pseudociencia también y explicarlo con física, ¿vale? Entonces, esta pequeña parte que traigo aquí, porque es un trabajo muy amplio, le he titulado Fantasmas o Física en los escenarios del siglo XIX y en los escenarios del siglo XXI. Nos inspiramos en la corriente literaria del romanticismo del siglo XIX, que en esos momentos estaban mis alumnos de cuarto de la ESO estudiando en literatura. Y a partir de ahí pues decidimos, bueno, pues darle una explicación física a todas esas apariciones fantasmales que estaban tan en auge en el periodo decimonónico. Y bueno, para ello estudiamos un efecto muy famoso. Un efecto muy famoso que se utilizó para los teatros, un invento científico, porque lo inventaron 2 científicos, John Pepper, que era químico, y Henry Dirks, que era ingeniero. El mismísimo Michael Faraday fue a Londres a ver una representación utilizando este efecto, que se llama el efecto Pepper-Ghost, en el cual hacían aparecer figuras fantasmales en los escenarios, y pidió después entrar en camerino en la tramoya para hablar con John Pepper y que le explicara cómo era posible. O sea, ni el mismísimo Michael Faraday en su época entendió el efecto al verlo desde el público. Bueno, pues nosotros, estos son carteles de la época porque fue muy popular, y eso es lo que hacían, aparecer figuras fantasmales, ¿vale? Entonces, nosotros en el laboratorio hemos hecho una maqueta. Esta DD le comentaba a Manolo que para mí han sido un poco accidentadas y aceleradas. Yo tenía previsto traer esa maqueta, pero tiene unas dimensiones muy grandes y en el último momento de la semana surge un inconveniente y me tuve que desplazar a Málaga por el AVE en BlaBlaCar. Y el chico del BlaBlaCar no me permitió meter la maqueta, me dijo que no tenía maletero suficiente y no la he traído. Entonces, os la explico en la foto, que pierde mucho, ¿no? Pero bueno, consiste en una caja grande que hemos hecho de cartón pluma negro, ¿vale? Y tiene esa ventanita que veis aquí, que pone debajo donde pone Pepper-Ghost, encima es una ventanita que levantamos, una solapa que levantamos. Dentro, que ya lo que es la superficie está hecha con madera, dentro tenemos recreado un escenario que sería donde está la cama, ¿vale? Que ese escenario es el que ve el público directamente cuando levanta la ventanita. Un cristal a 45 grados. Aquí tiene un puntero láser. Ah, y eso es lo que quería. ¿Dónde está el puntero láser? ¿Aquí? No, uy, me lo he quitado. No, era aquí arriba. Ah, ¿y qué he hecho? Algo malo he hecho. Aquí está, a ver si tengo el puntero láser. Ah, aquí está. Vale, esta ventanita la levantamos y el público puede ver solamente esto, ¿vale? Este escenario. El cristal a 45 grados y aquí tenemos una muñeca que el público no ve. Entonces, el truco consiste en que esto tiene una tapadera, ¿vale? El público no ve el interior, tiene una tapadera y tenemos en la tapadera conectadas unas luces LED, unas que iluminan el escenario y otras que iluminarán a esta muñeca. Cuando yo le doy a las luces del escenario, el público solamente ve esto, ¿vale? El niño acostado en su camita. Cuando yo apago estas luces con un interruptor externo que tengo y enciendo la luz que ilumina esta muñeca, el público lo que ve es una imagen etérea reflejada aquí encima de la cama del niño que está durmiendo, que es un fantasma, ¿vale? Y es lo mismo que se veía en los escenarios del siglo XIX. Pues bien,
Esta misma maqueta la hemos aprovechado, haciéndole un guiño a Pepper's Ghost, para estudiar el fenómeno de polarización por reflexión. Aprovechando que teníamos el cristal a 45 grados, que es cercano al ángulo de Brewster, hemos cogido un polarizador lineal, que es lo único que me ha permitido el del BlaBlaCar traer, ¿vale? Entonces, este polarizador lineal lo colocamos en la ventanita que habéis visto por fuera y lo tengo que poner de manera que forme 90 grados con el muñeco que hace de fantasma. Claro, el muñeco está situado. Si yo me vengo, ¿vale? El muñeco está aquí y la ventana está aquí. Si yo hago así y trazo para acá y coloco aquí el polarizador, estoy a 90 grados con el muñeco. Si yo roto ese polarizador hasta conseguir la posición correcta, vamos, que lo único que tengo que hacer es pruebo así y veo el fantasma, lo pongo así y el fantasma desaparece. ¿Vale? Aquí el fantasma no se ve. Y aquí he hecho otra foto en la cual he bajado un poquito lo que es el polarizador para que veáis que desaparece el cuerpo, pero se ve la cabeza, que no está tapada por el filtro. ¿De acuerdo? Entonces, esta maqueta pues, nos ha servido pues, para estudiar los fenómenos de reflexión de la luz y la polarización por reflexión también. Pues bien, esto se utilizó en el siglo XIX, pero es que en el actual siglo XXI, en los espectáculos, nosotros seguimos utilizando una técnica que tiene el mismo fin, que es la técnica de la holografía. En el concurso Billboard Award de 2014 se proyectó el holograma de Michael Jackson. O sea, se está utilizando para que figuras, celebridades del espectáculo ya fallecidas, aparezcan en vivo como figuras fantasmales en espectáculos. Entonces quisimos comparar la técnica de Pepper's Ghost con la técnica de holografía para espectáculos utilizada actualmente. Bueno, pues nos introducimos en el mundo de la holografía. Bueno, muy rápidamente, pues fue inventada por este físico húngaro, ¿de acuerdo? Y mis alumnos enseguida me dijeron, señor, hay un montón de vídeos en internet listos para descargarse, proyectarlos sobre una pirámide holográfica, que nos hicimos algunas con carcasas de CD y las proyectábamos en móviles, pero decidimos que en lugar de descargarnos uno de esos vídeos, grabar a los alumnos en holograma, o sea, transformamos el salón de actos del colegio en un estudio de cine. Se maquillaron con las caras así blancas, pálidas, tipo fantasmal, y lo único, para grabar el holograma, lo único que teníamos que hacer era poner 4 cámaras de móvil, utilizamos, los 4 móviles deben ser iguales, y eran 4 iPhone, en este caso, porque daba mejor calidad, y ellos iPhone tienen, todos. Entonces, teníamos 4 iPhone puestos en los puntos cardinales, todos grabando a la vez. Y luego, con un programa de ordenador que se llama Adobe Premiere Pro, se edita el vídeo y consiguen las 4 imágenes simétricas, ¿vale?, para poner en la pantalla, que ahora después os voy a poner. ¿Vale? Entonces, Marisa, porfa, es que otro de los accidentes del viaje ha sido que la pirámide holográfica tiene unas columnitas que las sujeta y se me han roto 2. Entonces, necesito ayuda. Vale. Ahora si podemos poner esto aquí, que se vea. Espérate, que lo podemos hacer es así. Tú me dices. Vale, ¿se puede poner ya lo que es la pantalla? Se podría, sí. Apago el flexo, sí. No era para la luz aquí. Claro, esto yo tenemos una caja negra con unas cortinas de terciopelo rojo que simulan un escenario, pero es que son cosas que no me cabían en la maleta de... Esto es negro, esto debería estar negro. Pero en cuanto le pongamos, aunque no lo veáis bien ahora, en cuanto yo le vaya poniendo unas piezas negras, sí que lo vaya a ver. A ver si conseguimos que se proyecte y si no lo explico. Bueno, voy contando. El caso es que cuando ellos ya teníamos el vídeo grabado, ¿vale? Ya ¿veis las 4 imágenes? ¿Se ven en el iPad? O lo he hecho un poquito más para acá. Mira, ve. Un poquito más acá. Espérate, que voy a poner el vídeo del principio. A ver. ¿Está bien situado? Sí, está bien situado. Lo que no sé es por qué no me sale aquí abajo. Vaya. Vamos a ponerlo del principio. ¿Tú has probado el mío? Sí, y no es muy grande.
Vale. Y no me permite tapar. Bueno, en cuanto... Esas son las 4 imágenes, ¿no?, que grabamos con las 4 cámaras. Entonces, cuando ellos lo vieron, claro, se emocionaron de verse ellos como si fueran hologramas y demás, pero yo les pregunté, digo, ¿vosotros creéis que realmente lo que Internet nos dice que nos descarguemos, que es un holograma, o lo que nosotros hemos grabado, es realmente una imagen en 3D? Porque, claro, previamente, cuando estudiamos la técnica holográfica, pues vimos que en la holografía, tú si miras de distintos puntos de vista, ¿vale?, pues ves diferentes imágenes como un objeto real, ¿no? En este caso, si mires por el lado que mires, tú ves la misma imagen. Entonces les propuse que investigaran si eso realmente era un holograma o no. Y para ello utilizamos una forma muy sencilla, cogimos pues, goma eva o cartulina negra y de las 4 imágenes fuimos tapando 3. 1, 2, no pasa nada, ahora la movemos otra vez. 1, 2 y la tercera, ¿vale? Y la imagen se sigue viendo, con lo cual no es necesario 4 imágenes, como nos dicen en Internet, para proyectar el holograma. Entonces después les dije, venga, vamos ahora a investigar en torno a la pirámide. Trazamos con goma eva, ¿vale?, los triángulos de la pirámide y tapamos. 1, 2 y 3, dejando descubierto el que queda enfrentado a la imagen que está descubierta, y el holograma se sigue proyectando. La imagen, bueno, el holograma, la imagen la seguimos viendo. Y por último le dije, bueno, pues vamos a estudiar lo que es la formación de la imagen en sí misma. Tapamos el último y la imagen, ¿la veis o no la veis? Es que no se ve, ¿no? Bueno, pues la imagen se sigue viendo. Aquí la imagen se sigue viendo. Con lo cual, esto es la imagen se está formando por reflexión de la luz y esto me está actuando en 45 grados, en este caso, como si fuera un espejo. Con lo cual ellos se dieron cuenta que la imagen que teníamos era una imagen en 2D, que no era una imagen en 3D, como nos decían en Internet. Así que la actividad también sirvió para que, aparte de para comparar la técnica del siglo XIX con la del siglo XXI y que el propósito era el mismo, también sirvió para que se dieran cuenta que toda la información que aparece en Internet no es verídica, que tienen que tener espíritu crítico y saber cuándo utilizar esa información o ponerla en tela de juicio. Voy a poner el último, porque en el vídeo se ve un poquito, una pena que no hayamos podido. Y ya con eso. No, lo que es la imagen. El de Nuria, ese. Vale, lo paso. Lo paso yo. Aquí, ¿vale? No. Aquí, ahí. ¿Por qué no se para? Aquí, ¿vale? Aquí se ve cómo tapamos con los 3 triángulos, con los 3 cuadrados, y la imagen de este fantasma se proyecta aquí. Y aquí se ve cómo tapamos las imágenes, todas menos una, tapamos los 4 lados de la pirámide y la imagen se sigue proyectando aquí. Entonces aquí lo tengo en gráficos, ¿vale? Y se ve cómo es una reflexión de la luz que llega directamente al ojo, con lo cual no es un holograma. Bueno, pues no hay fantasmas, no hay magia, es solo física lo que había detrás de estos efectos especiales. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Pues buenos días. Que ustedes saben un montón de ciencia. Yo solo soy un alcalde. Y por eso lo que tengo que decirles es que aquí, muy cerquita de Guadalajara, está el municipio de Lleves, y que tiene el enclave de Valdelluz, y que nos dedicamos a divulgar ciencia desde un aula de astronomía municipal. Ese aula de astronomía municipal está enclavada en un observatorio del Instituto Geográfico Nacional, el Observatorio de Lleves, que se dedica principalmente a la radioastronomía para investigación del espacio profundo y también con un tratamiento, digamos, geodésico, para ver qué ocurre en las tripas de nuestra Tierra. Solo tengo que decirles que es un sitio ideal para que sus hijos o sus alumnos puedan ir y conocer distintas cosas con una serie de recursos que hemos podido atesorar, desde un planetario de última generación hasta un taller de actividades donde hacen una serie de manualidades, debo decir aquí,
que por obra y gracia del Aula de Astronomía de Fuenlabrada, que fue de donde bebimos, porque cuando no sabes de algo, lo mejor es ir a quien sí conoce. Y en este caso, el grupo docente Kepler tuvo la amabilidad de acompañarnos en la génesis de ese Aula de Astronomía. Decirles que no solo hay un aula de astronomía, hay un observatorio que merece la pena conocer aquí cerquita. También, aprovechando ese aula de astronomía, como están viendo, hemos hecho varias cosas. Hemos creado una feria de astronomía divulgativa. Vamos por la 4ª edición. El año que viene volveremos a tenerla en septiembre. Les invito a que vengan. Además, el año que viene vamos a traer también a una serie de empresas que se dedican, empresas españolas, que están integrándose en lo que es la carrera espacial, porque, bueno, pues España tiene mucho que decir en ese sentido. Y estarán aquí para enseñar a los alumnos de los institutos de enseñanza secundaria y bachillerato que vengan a la nueva feria del proyecto SkyCan, estarán para conocer de primera mano a esos ingenieros, a esos físicos, a esas empresas que se han atrevido a meterse en un pastel donde hasta ahora España no tenía mucha representación. Y eso ocurrirá en Expo Astronómica. Desde aquí ya les anticipo ese proyecto SkyCan. Este año tuvimos el proyecto CanStar. Hubo 2 institutos de Guadalajara que prepararon, sus alumnos de tecnología prepararon una carga útil, un CanSat, que se introdujo en un cohete que fue lanzado, alcanzó unos 1.400 metros de altitud, aquí en Lleves Pueblo. Y bueno, pues esos chavales, Luis de Lucena, por ejemplo, está haciendo ya una gira como los Rolling. Ha estado en Granada con la Agencia Espacial Europea, han estado en Televisión Española. Ese proyecto ha servido de impulso para que ellos se dieran cuenta de que un trabajo colaborativo, como es crear un proyecto donde todo el mundo tiene algo que decir, les ha supuesto un incentivo y nos alegramos. Y el año que viene más. Pero les hablo también, ustedes ven ahí la escuela de cohetes. Pues mire, de nuevo nos vamos a las fuentes, a las importantes, 332, como son el manual, un manual que pueden encontrar en Internet de la Agencia Espacial Japonesa, del JAXA, y la UNESCO. Es un documento del 2005, está a disposición de cualquier profe o de cualquier persona en la red, como digo, y sirvió para generar esa escuela de cohetes donde con agua y aire los enanos son capaces de crear un cohete que se despide a 140 kilómetros por hora. Y bueno, pues 4 minutos y 3 segundos. Esto es todo. Lo mejor es que vayan y lo vean y lo disfruten con los suyos en Lleves, aquí al lado. Muchas gracias. Así ponerme delante de tanta gente me da mucho agobio. A ver, Ana, dame un poquito de agua porque es que... Pero Ana, venga, pero... Despacito, si no se me cae. Pues hombre, ve con cuidado, pero no tanto porque si no... Muchas gracias. Bien. Oye, ¿y no habría otra manera de poder llevar el agua así un poco más airosos? ¿Me oís? Sí. Pues entonces, sorpréndenos. A ver. pues venga, voy a ver si os sorprendo. He traído aquí esto. Oye, y si en vez de llevarlo así con tanto cuidado, lo llevo oscilando y tal, ¿se caerá más o se caerá menos? ¿Qué os parece? Fijad que airosa voy y no se ha caído ni una gota, ¿eh? ¿Ves cómo se podía venir más rápido? Es que... Y si queréis podemos... Tranquilos, que no pasa nada. Bueno, la razón de esto es una razón que está en la misma características de los fluidos. En realidad, lo que pasa es que cuando nosotros llevamos el vaso de agua con una aceleración, porque pasamos del reposo al movimiento y venimos rápido, más se mantiene horizontal, pues hay que componer la fuerza de reacción o la fuerza del vaso sobre el agua y esa aceleración. Y los fluidos no se pueden, sobre ellos no puede, los fluidos no, perdón, los líquidos, la superficie de los líquidos es siempre perpendicular a la fuerza neta que actúa sobre ella. O sea,
que las fuerzas tangenciales a la superficie no tiene sentido en un líquido. ¿Qué sucede cuando nos movemos horizontalmente? Pues que la aceleración tangencial es horizontal y entonces la superficie, que es lo que tenemos en la primera de las fotos, se pone perpendicular a la suma de las fuerzas totales que actúan sobre el agua y entonces es muy fácil que rebose el vaso. ¿Qué sucede en el otro caso? Dale, pásale, por favor. Perdón. Bueno, pues en el otro caso lo que sucede es que hay que componer el peso del agua con la aceleración, pero aquí la aceleración, aunque vaya oscilando, la mayor aceleración es perpendicular a la base del vaso, es una aceleración radial. Y entonces la suma de los dos prácticamente es radial. ¿Qué sucede? Pues que la superficie se pone aproximadamente perpendicular a esa dirección radial y paralelo a la base del vaso y, por lo tanto, dándole una velocidad adecuada, se puede hasta dar la vuelta y no pasa nada. Para comprobar esto... perdón. No se ve bien, pero lo siento. Lo que hice fue comprobar esto con un acelerómetro, con una app del teléfono móvil. Puse el teléfono móvil apoyadito aquí, lo até con cinta americana, para que no me saliera, porque está muy bien la física, pero si me sale el teléfono móvil y se me descacharra, en fin, el experimento no me hace ninguna gracia. Y, bueno, ahí no se ve bien, pero ahí veis tres gráficas. La gráfica en azul, que en la parte central tiene una serie de oscilaciones que van de 0 a 40, lo que nos mide es la aceleración en la dirección radial. Y las otras dos, que una es roja y otra es amarilla, que están en torno al 0, ahora hablaremos de eso porque tenía que ser incluso más pequeñas, pero pues realmente lo que sucede ahí es que son muchísimo menores que la aceleración radial. Eso es la constatación de lo que hemos visto, pues que realmente es algo que tiene sentido. ¿Por qué no son exactamente 0? Fijaos que la amarilla pues tiene no salen en torno al 0 simétricamente situadas. Pues lo que sucede al 0 metros por segundo, pues lo que sucede es que si os fijáis, tal como está hecho este artilugio, la base no es, cuando está así, no es estrictamente horizontal. Sí, y eso hace que las componentes tangenciales de la aceleración sean no estrictamente como deberían de ser si el movimiento fuera realmente solamente con un, vamos, que no tuvieran esa asimetría. Esto se puede hacer así. Yo he de decir que, además, esto lo encontré en un artículo del Physics Teacher y este aparatito, que es muy cómodo porque te lo dan hecho, la verdad, es un aparatito que lo compré por internet. Pero si no queremos hacerlo con un cucharón en el que tengamos cuidado de poner un cucharón, más que un cucharón, con una paleta de esas, o con agujeros o sin agujeros, pero de fondo plano, doblándolo a 90 grados, os puede funcionar la mar de bien y es una manera de hablar de los fluidos. Eso es lo que quería contaros. Bueno, y ahora me bebo esto. Hola, buenos días. Soy Fina Guitar, profesora de Física y Química, que trabajo en un centro de profesorado que se llama CSIRE en Barcelona. Los experimentos que voy a mostrar pertenecen a una propuesta de enseñanza, de aprendizaje, para que los alumnos estudien e investiguen propiedades de distintas arenas y que las interpreten, las modelicen y también sinteticen ellos mismos arenas de estos tipos. En primer lugar, la primera muestra, intentaré hacerlo así, es una arena que si intentamos moldearla así en seco no funciona, pero si le añadimos agua, no se ve porque lo ponemos la luz. Bueno, dime. Un poco más, ahí. Aquí es el sitio donde se ve. ¿Se ve ahí? ¿Sí? ¿Así se ve?
pues seguimos. Bueno, esto es, se comporta de una manera que si está seca no se puede moldear, pero al añadirle agua, pues observamos que cambia la textura y podríamos aquí hacer moldes o hacer castillos de arena. Pero tenemos otras arenas de otros tipos. En la segunda muestra, decidme si se ve ahora. Bueno, esta ya la dejamos ahí. Entonces, en esta segunda muestra, pues esto es un problema. Vamos a hacer lo mismo. Vemos que tampoco se moldearía en seco. Vamos a intentar añadir agua. Vamos a ver qué ocurre si le echamos gotas de agua a la arena. Pero esta arena, no sé si veis, que se comporta de una manera muy distinta. Repele el agua, no se moja, con lo cual no vamos a poder moldearla. Podemos intentar, a lo mejor, si tirando la arena, vertiéndola directamente, ¿se ve el vaso? Vertiéndola directamente dentro de un vaso, vamos a probar si conseguimos mojarla. No sé si se ha visto muy bien, pero han quedado como unas estructuras, como unas columnas. Probaremos. O sea, la arena queda brillante, tampoco se moja, podemos conseguir hacer como castillos de arena. Pruebo con esta. Primero no baja. Bueno, tengo imágenes en las que se ve mejor. Entonces, se comporta de manera distinta. Además, esta arena, que no se ha mojado en absoluto en agua, si ponemos otros disolventes, como por ejemplo unas gotitas de hexano o de gasolina, un disolvente de este tipo, aquí sí que se ha dejado mojar. No sé si lo veis, pero con el agua no quería, pero con este otro disolvente sí. Y la tercera muestra de arena que vamos a mirar cómo se comporta, ¿se ve aquí? Vale, pues esta muestra la cogemos, la ponemos, por ejemplo, aquí mismo, bueno, de momento ahí, y vemos que ya de entrada es una arena que se puede moldear. Puedo hacer aquí una forma, podría utilizar el molde, podemos cortarla ya directamente sin tener que añadir agua. Con lo cual hemos visto que estas arenas tienen como propiedades muy distintas entre ellas. Bueno, además del color, pero colores podríamos tener muchos distintos. ¿Pones el PowerPoint? Gracias. Pues, ¿qué son estas arenas y dónde las podemos conseguir? Las podemos conseguir en tiendas de juguetes. La primera es una arena, en Internet, por esto el título de los juguetes, por eso decimos jugando e investigando a las arenas. La primera de ellas era una arena normal, teñida, de color blanco. La segunda es lo que llaman arena mágica, que es una arena hidrofóbica. Y la tercera es una arena llamada arena cinética. Entonces, estas arenas, en realidad, aquí tenemos, allí se ve mejor igual la columna esta que pretendía hacer, tenía que haber echado más cantidad. En realidad podríamos hacer con otros disolventes, podríamos investigar las propiedades y se comportan de manera muy distinta. Estas serían con la arena mágica y estas serían con arena cinética. Podríamos probar con hexano, con gasolina, y la gracia está en interpretar, o ver que los alumnos les sorprendan estos comportamientos para poder explicar cómo se comportan. En realidad, estos materiales imitan la naturaleza. La que llamamos arena mágica, lo que hace es imitar el efecto flor de lotus, es decir, es hidrofóbica y, por ejemplo, se utiliza para separar el petróleo en vertidos que pueden haber en el mar. La otra arena, que se llama arena cinética, porque en realidad se mueve, si después miráramos la muestra, se va como rompiendo el molde que se ha hecho. La arena cinética lo que hace es imitar las patas de unos lagartos que se llaman geckos, que pueden andar por las paredes y por el techo, porque lo que tiene en sus extremos son como unas vellosidades que hacen que se adhieran, y sus aplicaciones son adhesivos y también unos tejidos muy utilizados en decoración que tienen estas vellosidades, con lo cual se pueden unir y volver a separar, aunque les pongan fibras resistentes para que sean útiles. También, si las observamos para explicar las diferencias de comportamiento, observándolas con una lupa digital no vemos grandes diferencias.
Los gránulos de arena, estos que brillan más, son los de la arena cinética, porque en realidad veremos que tienen como un recubrimiento pegajoso que les da este aspecto, pero no hay grandes diferencias. Las explicaciones serían las siguientes. Por ejemplo, la arena se moja con agua, la arena común, porque tiene la superficie, bueno, es la estructura de dióxido de silicio, carácter polar, y las moléculas de agua se atraen, y con lo cual se unen a la arena y hacen que quede una masa más compacta. La segunda arena, la que hemos llamado arena mágica, es una arena hidrofóbica que tiene un recubrimiento, sus gránulos tienen como un recubrimiento, se ve allí, de unas moléculas que son tensioactivos. Bueno, el caso es que tienen una parte polar y otra apolar. La polar se une al gránulo y la apolar hace que rechace el agua, con lo cual es una arena que tiene estas capas nanométricas, una capa nanométrica de este tipo de sustancias. Los alumnos lo pueden modelizar utilizando, por ejemplo, bueno, bolas y cosas de este tipo, y un software llamado Animation para dar una explicación simple de cómo interaccionan con el agua. Esta sería la imagen de esta animación. Esto sería la explicación de la arena cinética. En realidad, la arena cinética lo que hace es unir, o sea, es como un polímero, la sustancia que se añade y que forma también una película alrededor de los gránulos y que hacen que estos se queden adheridos, por esto queda como pegajosa. También se pueden utilizar los visores moleculares para que los alumnos puedan hacerse una idea de cuáles son las sustancias que nos proporcionan este cambio de propiedades en la arena. Para los alumnos mayores se pueden utilizar modelos moleculares para representar las sustancias. La de arriba es el silanol y es la sustancia que se utiliza para el recubrimiento de la arena mágica, y la de abajo es el polidimetilsiloxano, que es la que confiere estas propiedades pegajosas a la tercera muestra de arena, que es la que llamamos arena cinética. Hasta aquí sería más o menos los experimentos realizados, pero solamente os avanzo que en este proyecto o en esta propuesta de aprendizaje también los alumnos pueden sintetizar ellos mismos todas estas arenas. Por ejemplo, la arena mágica se puede sintetizar fácilmente a partir de arena común, rociando con este spray y luego dejando secar, etc. Un procedimiento sencillo de transformar arena normal en arena mágica. La arena cinética se puede también preparar fácilmente a partir de arena común. En este caso utilizaríamos otro spray, que es crema de afeitar, o, por ejemplo, otros productos que aparecen aquí en esta imagen. Se puede hacer con maicena, con Aerored, bueno, que es un medicamento que contiene la sustancia que le confiere esta propiedad, o también con un slime, mezclando slime, que podemos preparar también fácilmente, y mezclando slime con arena obtenemos una consistencia de arena cinética. Y ya para acabar, solamente decir que también es fácil y relativamente poco costoso sintetizar la misma arena común en el laboratorio con silicato de sodio y hidrógeno sulfato de sodio. Conseguimos una arena blanca que funciona y tiene las propiedades como la arena del mar. Y también conseguimos los distintos colores, que aquí vemos que pueden ser de colores muy diversos, tiñendo y coloreando estas arenas utilizando colorantes alimentarios y colorantes textiles para teñir ropa. Y estas son algunas de las imágenes y muchísimas gracias por vuestra atención. Luis Pérez, por si alguien no me conoce, jubilado, Principia, Emilio Prados y otras historias. La propuesta de hoy, que se llama Volumen de un tetraedro, lo que intenta es buscar evidencias que no sean fórmulas de cómo son las cosas y de dónde salen. Entonces, pues los personajes son... Esto ayer la guía nos dijo que aquí en Guadalajara se llaman diamantes, es decir, que pudo ver todo el mundo que está llena. Este es el tetraedro regular y este es un octaedro que pues no es más que 2 diamantes en términos locales.
la única... Manolo, ¿se ve? ¿Veis bien? Vale. Bueno, la única hipótesis previa es considerar que si dos cuerpos son semejantes, la razón de sus volúmenes es el cubo de la razón que hay entre sus longitudes, lo cual es una cosa absolutamente común, igual que pasaría en otros sitios. En lo que voy a usar, encima es más fácil de hacer, porque no vamos a hacer más que figuras semejantes de arista doble. De manera que, según esto, el volumen de esas figuras es 8 veces el volumen de la figura inicial. Y bueno, pues lo que son es dos montajes. Por un lado, bueno, casi, vea, da igual. Por un lado, si uno intenta formar el diamante doble, no sé si voy a acertar, esto de trabajar a dos manos, esta es una propiedad poco divulgada y absolutamente maravillosa, que es la relación que hay entre los diedros del octaedro y del tetraedro, que es la que permite, por ejemplo, la mitad de las estructuras metálicas que sostienen cantidad de cosas solo con varillas, o la que sostienen las plumas de las grúas, Pero, en fin, es poco conocido, pero, en fin, los huecos se pueden rellenar con esto y el hueco que me queda es el metal. Conclusión, el volumen de esto es equivalente al de 8 diamantes de estos. Luego, como estos son 2 diamantes, resulta que 4 tetraedros ocupan lo mismo que 2 diamantes, o que el volumen del diamante es el doble del volumen del tetraedro correspondiente. Por si alguien ha perdido la fe, recuerden que me estoy llevando la mitad de las que tengo. Si ahora intento hacer el tetraedro de arista doble, pues resulta que mediante otra maravillosa propiedad, el tetraedro de arista doble se puede construir con 4 tetraedros y el octaedro interior, de manera que, como su volumen sería el de 8 tetraedros, resulta que el volumen del octaedro es el de 4 tetraedros correspondientes. Ya aprovechando que lo tenemos así puesto, tengan en cuenta que con la mitad de las de aquí he hecho esta. Es decir, por tercer convencimiento, el volumen de este tetraedro sería la mitad que el de la pirámide que he hecho antes. Y ahora el cubo, que para eso es la unidad de volumen, ¿no? Si uno coge un cubo, lo desmembramos. Ha habido un pequeño problema técnico que se solventará. He aquí el cubo descompuesto en un tetraedro. Quizás si no se me despegan. ¡Ay! Hay más mono, ¿no? Cubo descompuesto en un tetraedro y una pirámide. Como el volumen de esta pirámide era el doble que el del tetraedro, resulta que el volumen del tetraedro es 1/3, famoso 1/3, del cubo original que tenía. Y el de la pirámide, por si a alguien le interesa, los 2/3. La última cuenta que queda es un poco de matemáticas, porque parezca que hay algo, ¿no? Y es que, como las aristas de estas figuras corresponden a las diagonales de las caras del cubo,
Pues entonces, digamos que ahí hay que echar pequeña cuenta, raíz de 2 al cubo, 2 raíz de 2, luego el volumen del tetraedro, 1 partido por 2, 1/3 de 1 partido por 2 raíz de 2 por el volumen del cubo, y ya para los expertos en racionalizar, raíz de 2 partido por 12 por la arista al cubo. La de la pirámide el doble, la del tetraedro el doble del doble, y 3 fórmulas en una con un solo Dios verdadero. Hola, soy Paco Reyes, vengo de Orihuela, en Alicante, y colaboro con el Museo Mudic, y voy a hablar un poco de relatividad. He sabido que en un campo gravitatorio muy grande, con mucha gravedad, el tiempo pasa a un ritmo más lento. Por ejemplo, donde se conoce la gravedad más grande, pues tenemos en un agujero negro, nos imaginamos aquí un agujero negro, no lo vemos, pero está aquí, pues dejamos caer algo al agujero negro. En la superficie, bueno, en el borde del agujero negro, en el horizonte de sucesos que se llama, la gravedad es tan fuerte que el tiempo se congela. El tiempo se detiene visto desde fuera. Si dejamos caer algo, veríamos que se queda ahí en la superficie y de ahí no pasa, en el borde del agujero negro. También veríamos que se enrojecería y también se acabaría oscureciendo, porque la gravedad es tan fuerte que hacia afuera no dejaría escapar la luz y lo que haría sería aumentar mucho pues su longitud de onda. También una cosa curiosa del agujero negro es que si dividimos la circunferencia por el radio no es como si cogemos una línea recta entre dos extremos de la esfera, sino como el espacio está curvado dentro, el radio sería muchísimo mayor que lo que sería si fuera el espacio plano. En la Tierra, los efectos de la gravedad en el transcurso del tiempo pues son menores, pero también se dan. En el borde, aquí estamos en la superficie de la Tierra, pues el tiempo pasa a un ritmo más lento que en el espacio, lejos de la Tierra, porque aquí tenemos gravedad. También el radio de la Tierra, si lo medimos de extremo a extremo, y medimos la circunferencia de la Tierra, pues al dividirlo no nos sale pi, nos sale otra cantidad distinta, porque el espacio está curvado. Es como dividir el borde de un plato entre una línea que hemos dibujado en el plato, que no va recta por el aire, va siguiendo el borde del plato, el fondo del plato. Ahora tengo aquí para medir diferencias de tiempo entre cómo varía la velocidad del tiempo entre cerca del suelo y lejos del suelo. Pues tengo aquí 2 móviles que tienen ya relojes tan avanzados y tan precisos que miden la diferencia que hay entre el transcurso del tiempo. Como no nos podemos ir muy lejos, pues el transcurso del tiempo hasta una altura de 1 metro, bueno, y el suelo. Aquí voy a poner en marcha los 2 relojes. Y voy a poner, a ver si se ve. Uy. Sí, bueno, no se llega a ver, pero aquí tenemos 2 cronómetros, uno en cada reloj, en cada móvil, y después también podemos comparar los 2 relojes, qué diferencia hay del paso del tiempo. Según ponga un móvil más arriba que otro, el móvil de arriba va
a atrasar, y el de abajo, abajo el tiempo va a ir más despacio y el de arriba va a ir más rápido, o sea que transcurre más tiempo arriba que abajo. Entonces, al restar los dos tiempos, pues aquí tendremos una cantidad que se mide en fracciones de segundo, como comprenderemos. Esto no es un agujero negro. Aquí la diferencia del paso del tiempo entre una altura de 1 o 2 metros con respecto al suelo, pues son muy pequeñas. Igual solo se llega a ver en la primera fila. Si pongo los dos relojes horizontales, los dos móviles, el tiempo va a transcurrir a la misma velocidad. No sé si en la primera fila se ve la diferencia de tiempo, que es pues muchos ceros y al final unos números. Si giro, si lo pongo en vertical, aquí la diferencia del paso del tiempo con respecto al móvil de abajo es positiva y va aumentando, y abajo el tiempo transcurre más despacio, han pasado menos segundos, aquí han pasado ya muchos segundos, exagerando un poco, y aquí abajo poco. Y aquí el tiempo, si le restamos el tiempo de arriba, sale un número negativo. ¿Qué precisión tiene? Pues esto marca por cada segundo se atrasa una 10.000 billonésima de segundo. Bueno, me ha hecho destapar esto antes de tiempo, pero no, en realidad todavía no tenemos móviles, relojes tan sensibles en los móviles. Desgraciadamente, como decía José Arenas, todavía no hay tecnología tan que sea asequible que lo mida. Esto está simulado al girar en los móviles. Esto está programado con App Inventor, que es una aplicación de programar móviles muy sencilla, que se puede utilizar con estudiantes, y también tiene acceso también sencillo a acelerómetros, a sensores de orientación, a muchos tipos de sensores. Entonces, si inclino, entonces pues nota que está en vertical y calcula, siguiendo la fórmula de la relatividad, pues con unos cálculos muy pequeños, pues simula el adelanto o el atraso con respecto al otro reloj. Y como anécdota ya para terminar, pues entonces como estamos normalmente de pie, pues si uno tiene una vida larga y feliz, pues al final en nuestra cabeza ha pasado más tiempo que en los pies. Una cuenta sale que al final de una vida larga, pues la cabeza envejece 1/4 de microsegundo más que los pies. Y finalmente, si nos comparamos con alguien que esté en el espacio y esté quieto, que no se mueva, que eso también influye, pues un astronauta lejos de la Tierra, pues por allí, cuando aquí ha pasado unos 90 años, allí le han pasado 1,5 segundos más, o sea, no es una cantidad tampoco despreciable de todo, una cantidad. O sea que allí pasa eso, 1,5 segundos más en 90 años. Bueno, y esto era todo. Gracias. Hola, buenas tardes. Estuvimos la mayoría, mucha gente de los aquí presentes este mes de julio en Málaga y visitamos el Torcal. Entonces, bueno, pues cuando me invitaron a venir o cuando Manolo nos recordó que teníamos esta reunión, ¿de qué hablo? Bueno, pues de las rocas, de las piedras que vimos en el Torcal. Me había hecho una composición de lugar de pasarme levemente de los 4 minutos, pero ya que vamos muy retrasados, pues bueno, pues voy a abreviar más y voy a dejar de recordaros algo que ya sabéis todos, que son los tipos de rocas. Y voy a limitarme justamente a las rocas del Torcal, que son rocas calizas. Las rocas calizas están compuestas únicamente por un mineral que es la calcita, que es carbonato cálcico, que es insoluble en el agua. Pero, sin embargo, en los paisajes kársticos, los paisajes en los que la caliza domina, pues se ven formas erosionadas, formas desgastadas, es decir, que de alguna manera la roca
desaparece, el agua es capaz de llevarse la roca. ¿Por qué? Porque cuando el clima es frío y hay suficiente humedad, el CO2 de la atmósfera con el agua hace ácido carbónico que es capaz de reaccionar con el carbonato para transformarlo en bicarbonato, que sí es soluble. Entonces, a pesar de que el carbonato no es soluble, el agua sí que es capaz finalmente de llevarse ese carbonato. Y así se forman los paisajes típicos de las calizas. Y otra característica de la caliza es que por los lugares donde se forman y por la evolución de esos lugares aparece muy a menudo en paquetes. A veces son paquetes muy potentes, pero entre esos paquetes se intercalan otro tipo de rocas. Con lo cual, bueno, es otra de las características de lo que vimos en el Torcal, que son rocas que aparecen muchas veces como apiladas o así. Estas rocas sedimentarias calizas se forman principalmente en los bordes continentales, es decir, en los mares, cerca de la costa. Son mares someros. Y se forman con los restos de los seres vivos que viven en esos mares. Muchos seres vivos tienen caparazones, tienen conchas o tienen estructuras internas de carbonato. Entonces, al morir esos seres vivos, esas conchas, se caen al fondo y su depósito es el que luego va a transformarse en roca. O si no, también son una serie de animales, corales, que viven en esos ambientes de mares someros, de aguas bien iluminadas, aguas cálidas de 20 y tantos grados y bien oxigenadas. Porque estos animales, los pólipos, los corales, son animales coloniales que son capaces de construir grandes edificios externos a su organismo, porque ellos viven en unos edificios que quedan en esas estructuras de carbonato y muchas veces viven en simbiosis con una serie de algas que son capaces de hacer la fotosíntesis y son las que proporcionan gran cantidad, hidratos de carbono a esos animales, que por otra parte se alimentan de los pequeños pececillos que pueden pasar por allí, de plancton o zooplancton. Entonces, estos corales, son animales. Y otra característica de esos ambientes es que, ocurren tormentas. Pensad que hoy día ambientes parecidos, ambientes en los que se están o se podrían formar calizas son el Caribe, son las costas de Tailandia, de Indonesia, de Filipinas o la zona de la costa noreste de Australia con la Gran Barrera de Coral. Esos lugares cercanos a la costa sufren la acción de ciclones, hay grandes lluvias, los ríos que desembocan en esas costas, producen grandes desastres naturales en esas formaciones coralíferas y las rompen muchas veces. Y con además de esas fuerzas, llegan aportes de otro tipo de materiales, de otro tipo de minerales, de arcillas y tal. Esos son los ambientes más normales en los que se forman las rocas calizas, en los que se forman la mayoría de las rocas calizas que vemos en el paisaje de la península. Aunque no es el único ambiente, también hay rocas estas rocas se pueden formar en el interior de los continentes, en lagos o en depresiones. ¿Y esto? Sí. El Torcal de Antequera. ¿Cuál es su origen? Su origen es hace 200 millones de años, el mar de Tetis, que todos habéis oído, que estaba separando el continente Eurasia de Gondwana, tenía un brazo que llegaba, que más o menos iba de Alicante hacia Cádiz. Y la zona, no estaba donde está hoy día Antequera, pero esa región, era un mar somero, no muy cercano a la costa, estaba relativamente separado de la costa y de manera que solo vivían organismos, estas rocas, esos individuos,
al morirse se depositaban en los fondos sin grandes aportes del continente. Es decir, estábamos cerca de la costa o eran mares someros, pero no cerca de la costa, porque si estuviéramos cerca de la costa, después de las tormentas, después de grandes lluvias, junto con los restos de los corales, se hubieran depositado también otro tipo de materiales provenientes del continente. Como no se han encontrado, eso quiere decir que estamos no muy cerca, sí en un ambiente propicio para que se formen calizas, pero no muy cerca del continente. Y esto ocurrió en el Mesozoico, en el Jurásico, comienzo del Cretácico, desde unos 190 y pico millones de años hasta unos 120. Durante 65 o 70 millones de años se estuvieron depositando los restos de seres vivos que luego se transformaron en las rocas calizas que posteriormente, al final, mediado y la época final del plegamiento alpino, hicieron que se levantaran. Esto ocurrió en el Cenozoico, ya en la era terciaria, en el Mioceno, entre 23 y unos 5 millones de años. Fue la época principal del levantamiento. Y para que se funcione este vídeo, si le toques encima. La formación de rocas sedimentarias. Muchas de las rocas de la superficie terrestre aparecen dispuestas en capas. Son las rocas sedimentarias. Si las miramos de cerca, veremos que muchas de ellas están formadas por fragmentos de mayor o menor tamaño. Algunas tienen incluso restos petrificados de seres marinos antiguos, es decir, fósiles. Pero, ¿qué procesos pudieron formar rocas así? Para comprenderlos hay que remontarse al pasado remoto. Hace millones de años, las rocas de la superficie terrestre eran atacadas, igual que en la actualidad, por la lluvia, el hielo o el viento, que arrancaban fragmentos de ellas y las iban desgastando. Las aguas de los ríos recogían esos fragmentos, llamados sedimentos, y los llevaban, gracias a la fuerza de la corriente, hasta ciertas zonas de los mares cercanas a las costas, en cuyos fondos se depositaban lentamente y se acumulaban en capas. La sedimentación duraba millones de años, de modo que en el lugar se iban acumulando, unas sobre otras, capas de diferente composición. Además, los seres marinos que morían en esa zona caían al fondo y sus partes duras eran enterradas por las capas de sedimentos. Con el tiempo, los sedimentos podían rellenar por completo esa zona del mar. El enorme peso de las capas superiores aplastaba a las que estaban más abajo, de modo que los fragmentos se compactaban y se cementaban. Así, las capas de sedimentos se transformaban en capas de roca y los restos de seres vivos en fósiles. Millones de años después, los movimientos de la corteza terrestre y los efectos de la lluvia, el hielo y el viento pusieron al descubierto las capas de roca y los fósiles que contenían. Vale. Por supuesto, esto ha hablado de la formación de las rocas sedimentarias en general. El caso que os he intentado contar al principio es un poco distinto porque el aporte del continente es muy pequeño, fue muy pequeño. Aquí, en esa zona, se depositaron prácticamente solo los restos de los seres vivos que vivían en ese mar, que eran fundamentalmente corales y también amonites y otro tipo de individuos de tamaño grande, ostras y demás individuos. Las rocas calizas, siendo de su composición prácticamente solo carbonato cálcico, pueden tener aspectos muy distintos. Quizás las más normales, las más frecuentes son esas rocas grises claras que vemos en el Torcal y que vemos habitualmente en los paisajes kársticos, pero dependiendo de muy pequeñas cantidades de impurezas que tienen, esas rocas pueden tener un aspecto mucho más negro. Cuando hay más materia orgánica, pueden tener un aspecto rojizo, cuando en esa zona de deposición había hierro, o pueden tener otros aspectos y se distinguen, de hecho, calizas oolíticas cuando el carbonato se ha disuelto
en unas condiciones de presión y pH y en otras condiciones luego se vuelve a precipitar. Y se lo hace alrededor de pequeños núcleos de otras piedritas que hay allí. Y según cómo sean esos núcleos, pues se distinguen distintos tipos, calizas pisolíticas o líticas, o cuando son prácticamente solo resultado de la precipitación, los granos de carbonato son muy finos y entonces se habla de la caliza litográfica, que se utilizaba hace unas décadas pues para hacer grabados y se utilizaba en las imprentas y tal. Tengo aquí, he traído 4 o 5 tipos para que, bueno, si las queréis echar un ojo a ver, todas ellas son calizas con aspecto muy distinto. Y luego tengo también una arenisca para que si queréis comparar. Y la última, la anterior, por favor. Bueno, tenéis también, bueno, en la bibliografía teníais dos vídeos similares al que habéis visto y luego unas páginas de internet donde está información sobre el Torcal. Muchas gracias. Muy buenos mediodías. Soy Lorenzo Ramírez, vengo de Lérida y os voy a hablar de las bolitas que flotan. He empezado con una cañita en honor a Pablo, pero luego vi a Vicente que se las gastaba y digo, pues yo no voy a ser menos, entonces voy a utilizar un aparato más elaborado. Si os habéis fijado, soplo y la bolita se queda suspendida en el aire, quizás no tan bien como ayer con el secador, pero bueno. Bueno, entonces uno podría suponer que cualquier bolita se queda suspendida en el aire. Entonces se coge un papelito, se hace una bolita, se pone y no se suspende. Y se cae. Bueno, había una presentación por ahí, es igual, no hace falta entretenerse más, en la cual se preguntaba a qué es debido que la bolita se quede en el aire. Sebastián nos comentaba ayer que era evidente porque se producía una depresión en el medio y por lo tanto ahí se acababa el asunto. Pero hace falta algo más, porque si no, ya vemos que la bolita se cae. El asunto está en que probablemente veáis a simple vista la diferencia de textura exterior. Entonces vamos a recubrir con un poco de papel albal le vamos a cortar para que se parezca más. No sé si suficiente. Bueno, y ahora la cuestión es cómo es que esto es así. Bueno, pues si fuera Manolo os diría a estudiar a Salamanca que hay universidad. Pero quiero reivindicar la figura de Enrico Anda, un ingeniero rumano que se dio cuenta cuando estudiaba cómo los aviones volaban, que había un efecto importante que era la adherencia del aire, en general de los fluidos, a las superficies con las que se encuentran. Y claro, estas superficies deben tener una cierta continuidad. Y si no, se producen una serie de torbellinos, de turbulencias, que, que hacen que el fenómeno sea totalmente diferente. Tanto es así que, aparte del Bernoulli y compañía, para poder explicar que esta bolita se queda en el aire, es fundamental entender que el aire se adhiere a su superficie cuando circula a través de ella. Porque si no lo hace, pues la bolita, como habéis visto, se cae.
Muchas gracias. Bueno, yo vengo a presentaros lo que es el Paseo por la Ciencia en Córdoba. Bueno, soy María Ropero y vengo de Córdoba. El año pasado tuve la gran alegría de compartir con vosotros la DDD y con Manolo apoyándole a que eso fuera posible. Bueno, yo pertenezco a la Asociación Profesores por la Cultura Científica, que es una asociación que engloba a profesores de distintas física, química, biología, geología, de los distintos niveles educativos de Córdoba. El Paseo por la Ciencia venimos desarrollándolo desde el 2016 y nuestra asociación la formamos en 2005. Bueno, ha sido una batalla continua con varias reivindicaciones que tenemos, como es la importancia que tiene la ciencia para no solamente la sociedad, sino reivindicamos en los centros educativos. Con ese motivo, nosotros realizamos el Paseo por la Ciencia en Córdoba, porque dado que tenemos en los centros no ya la posibilidad de realizar experiencias, porque se nos ha recortado en Andalucía, pues sacamos la ciencia a la calle, para que todo el mundo lo vea y para que la ciudadanía en general participe en ella. Los alumnos son fundamentalmente de primaria, primaria, secundaria, incluso de la universidad, que también se ha unido a nosotros. Fijaros la gran importancia y cómo hemos evolucionado. En el 2006, pues teníamos 12 carpas que la presentamos en la avenida Gran Capitán, que es un espacio corto. Ya conocéis Córdoba, ¿no? Bien, pues ahora teníamos unos 12 carpas, he dicho, y ahora tenemos 45 carpas. Por supuesto, es el ayuntamiento el que colabora con nosotros para que esto sea posible, porque la asociación trabaja de una manera desinteresada, DDD, como esto. Bien, pues de la misma manera, las experiencias que realizábamos en principio era de 60, ya vamos por 300 experiencias. ¿Y qué experiencias realizamos? Pues como muchas de las que hacemos aquí, la lluvia de oro, la levadura, como la burbuja divertida, la estructura de una flor, etcétera. No voy a dar muchas más porque vamos cortas de tiempo. También es importante comunicaros que el número de alumnos que teníamos al principio era 200 y ya vamos en primaria, secundaria por 800 más unos 100 o 150 de la universidad, porque ha ocurrido que como han realizado la experiencia en primaria, en secundaria, cuando ya tenemos los alumnos en la universidad, pues bueno, ellos quieren ir todos con los distintos departamentos en los que entra pues el departamento de física, el de matemáticas, el de geología, etcétera. Y bueno, yo quería indicar una serie de reivindicaciones que nosotros siempre llevamos a cabo, que es la reivindicación de divulgar la ciencia, porque creemos que la ciencia es parte importante de la formación de las personas y, por supuesto, del alumnado, que es con el que trabajamos, para formar a personas críticas, responsables y capaces de desarrollarse en la vida. Después también es una experiencia formativa, porque de la misma manera que hacemos nosotros aquí, en la DDD, pues allí hay un intercambio de experiencias entre el profesorado que has hecho, que hacemos, que te parece. Y bueno, también queremos despertar el interés fundamentalmente entre los alumnos por las carreras científicas, ya que tenemos pocos alumnos. Bueno, lo que no hemos conseguido, y os tengo que indicar, es que en los centros educativos, que eso yo ya me he jubilado y no lo he visto, es que tengamos más ciencia en el aula, más laboratorios, más desdobles. Pues bueno, por tema no ha sido así. Yo ya me he retirado del aula y aquella ilusión que era aumentar las prácticas, pues han disminuido. Pero bueno, de todas maneras, el profesorado consigue despertar el interés por las experiencias y las realizan en el aula. Y bueno, las instituciones que colaboran con nosotros, pues la Delegación de Educación, por supuesto, porque le parece una cosa estupenda, el CES Luisa Revuelta, lo que es la Diputación,
la Facultad de Ciencias, el Parque Tecnológico de Rabanales, la Agrupación Astronómica de Córdoba y muchas más otras que se van uniendo, como son museos. Y nada más, ya no voy a indicar más porque, bueno, el tiempo es corto. Una cosa más, quedáis invitados para el Paseo por la Ciencia que se realizará el día 14 de abril, siempre en abril, y es 2 semanas después del Domingo de Resurrección. Así que los que os animéis, ahí estamos. Gracias. Bueno, hola a todos, soy Pedro Díaz, vengo de Valladolid y vamos a hablar un poquitín sobre el sonido, muy rápido. Bueno, entonces si vemos la definición del sonido, pues vemos que es una sensación que se produce en el oído debido a una vibración que se transmite por el aire. Pero la pregunta es si los niños entienden qué es eso. Entonces, si son capaces de diferenciar que el aire está quieto y lo que se transmite es la vibración, o se mueven las moléculas del aire, lo que llamaríamos el viento, ¿no? E inicialmente muchos no son capaces de entender esa diferencia. Entonces, para clarificar eso, pues es una experiencia muy sencilla, muy rapidilla, y vamos a utilizar esos materiales que tenéis ahí, un tubo, unos globos, tijeras y celo. Solo tengo el tubo y los globos, las tijeras pues en el AVE no te dejan introducir instrumentos punzantes. Y además ya tengo el tubo cortado por ese motivo, ¿no? Entonces la cuestión es muy sencilla. Ponemos a un alumno en uno de los extremos del tubo, con la boca, en el otro el oído del alumno. Habla y entonces ve que es capaz de oírle, sopla, siente el soplido. Aquí hay que tener cuidado porque les gusta soplar fuerte y entonces luego empiezan los problemas. Y entonces, una vez visto esto, pues lo que hacemos es romper el tubo en 2 partes e intercalar la membrana de globo. Por aquí estaba. Bueno. Bien, una vez puesta la membrana lo cerramos, volvemos a repetir la experiencia y entonces, claro, el soplido ya no se transmite a través del tubo, pero si habla a través de él, sí. Con lo cual, pues les queda claro que lo que no se está moviendo son las moléculas del aire a través del tubo, sino la vibración que pasa por él. Y nada, esto es todo. Buenas tardes, ella es Mari Carmen, yo soy Encarna y venimos de Úbeda. Como algunos de aquí de la sala ya sabéis, este año hemos estado este verano en Estados Unidos viendo el eclipse total de sol, nosotros concretamente en Idaho y en un pueblecito muy pequeño llamado Menan, que tenía aproximadamente unos 750 habitantes, quiere decir que estábamos súper tranquilos. Estuvimos en un parque, tuvimos la suerte de que además nos hizo un día buenísimo y ahí nos vemos como estamos pues relajados esperando que venga ese eclipse. Nosotros una de las cosas que hemos visto que los efectos que rodean a un eclipse, uno de ellos son por ejemplo que los animales están inquietos, están desorientados, hay una variación de la luz. Aquí fijaros que en la foto intermedia llega un momento que la luz se hace como muy tenebrosa, que nos genera hasta un poco de inquietud. Y en la totalidad pues podemos ver tanto estrellas y planetas. Luego hay una disminución muy grande de la temperatura, en nuestro caso, como la medimos en el Sol, llegó a cambiar hasta 20 grados la temperatura, de 37 pasamos a 17. Y hubo un aumento grande de la humedad, de un 25% al 85%. Luego tenemos lo que se proyectan los llamados mini eclipses, o que nosotros le hemos llamado así, que se produce por los agujeros que entre las hojas de los árboles se forman y entonces estos funcionan como una cámara estenocópica y que proyectan los eclipses en el suelo. Lo más importante es que cuando hay la totalidad, tenemos aquí, que es impresionante, la corona solar y le acompaña también las perlas de Bailey y el anillo de diamante. Esto se puede ver a simple vista. Y ya con el telescopio tenemos las fotos centrales en la que hay la erupción solar, espículas, bucle de ondas, etc. Esto es el Servín, ¿no?
pero uno de los efectos, pásamelo porfa, que más nos llamó la atención, precisamente porque no lo conocíamos, y no sé si alguno de aquí lo conoce, es lo que se llama las serpientes de sombra. Son una especie de bandas que corren por el suelo y que ocurren un minuto antes y después de la totalidad. Y si pasamos al siguiente, pues desde el mediados del siglo XVIII tenemos alguna referencia, pero como es un efecto muy, muy difícil de grabar y de fotografiar, porque el contraste es muy débil y ya ocurre en un momento en el que la intensidad de la luz es muy pequeña, os vamos a poner un vídeo. Tenéis que estar muy atentos porque se aprecia muy poquito, solo al principio del vídeo, a ver si lo notáis. Bueno, este efecto se ve justo ahí y ahora veréis que justo ocurre la totalidad. Lo descubrimos gracias a ese chico que estaba a nuestro lado. Y es que normalmente, como tiene tan poco contraste, las personas que quieren captarlo suelen utilizar una superficie blanca para poder verlo bien. En nuestro caso tuvo que ser... No, esa no, todavía no. En nuestro caso tuvo que ser muy intenso porque incluso en el césped se veía perfectamente. Entonces, para ilustraroslo, os hemos traído este experimento, Encarna, en el que vamos a simular algo parecido. Hemos investigado sobre el tema y casi todos los autores piensan que se debe a un proceso a un fenómeno de refracción, ¿vale? Cuando la luz del sol ya solo es un pequeño menguante, pues esos puntos al refractarse en algunas zonas de la Tierra se acentúan y darían las zonas más claras y en otras se anulan y entonces nos darían esas formas más oscuras. Pero también hay otros autores que piensan que puede deberse a difracción. Entonces, con esta espectacular cubeta de ondas que nos ha fabricado, supongo que os imagináis quién, ¿verdad? Nuestro ingeniero particular, Juan Antonio, bueno, pues también se puede pensar que es un fenómeno de difracción al pasar por los bordes de la Luna que son irregulares, ¿no? O incluso saltándonos un obstáculo. Déjame. También se puede explicar la difracción así. Y bueno, como hemos dicho, es un fenómeno muy poco estudiado, así que ahí os dejamos la pregunta por si alguien le busca explicación a estas bandas de sombra o estas bandas de serpientes. Y nada más, que muchas gracias. Muy bien. Un beso muy grande a Manolo y ya empezamos. El bueno, el malo y el feo. El bueno... Ah, esto soy yo. ¿Dónde tengo que apuntar? Ahí. Vale. El malo son el colesterol, la hipertensión, la diabetes, el tabaco, el sedentarismo, ¿no me oís? El estrés, la obesidad abdominal, la dieta pobre en vegetales, el alcohol. Esto es malo, pero si se juntan varias cosas de estas en una misma persona, es peor. ¿Por qué es feo? Porque todo esto está relacionado con los factores de riesgo cardiovascular, que son el ictus y el infarto de miocardio. Nosotros utilizamos unas tablas que nos orientan a ver cada uno qué riesgo puede tener de tener un infarto o un ictus en los próximos 10 años. Una de las tablas que os voy a presentar es el SCORE. El SCORE, por ejemplo, sería esto en una persona de 55 años. Tiene en cuenta si es hombre o mujer, si fuma o no fuma, qué edad tiene, qué niveles de colesterol y qué tensión tiene. En este caso, por ejemplo, pensamos un hombre. Estas tablas por encima del 5% ya es un riesgo muy alto y necesita intervención. O sea, hay que hacer algo para disminuir el riesgo porque va a ser rentable. Por ejemplo, un hombre, 55 años, que fuma, tiene una tensión de 180 y además tiene un colesterol de 300. Tiene un riesgo de un 12%. Esto es altísimo. ¿Qué podríamos recomendar en esta persona? Si deja de fumar, solo el hecho de dejar de fumar pasa a un 6%. Ya hay una ganancia. Si además la tensión le baja de 180 a 120, ya pasa a tener un 2%. Y si además baja el colesterol a 150, pasa a tener un riesgo de un 1%. La mejoría y la ganancia es evidente, luego es lo que solemos recomendar.
Lo bueno, pues lo bueno son las actividades integradas en salud, que los exámenes periódicos de salud. Y nosotros recomendamos el control e identificar estas situaciones de riesgo precozmente para intentar llegar a tener estos riesgos. En cuanto a la alimentación y a la actividad física, ya os hablamos el año pasado, con mucho trato, poco plato, mucha suela de zapato. En la tensión recomendamos que se haga una medición de la tensión antes de los 14 años. Desde los 14 años hasta los 40 años que se mida la tensión por lo menos cada 4 o 5 años. Y a partir de los 40 años, pues que se mida la tensión cada 2 años. Se consideran cifras de tensión alta por encima de 140, 90. En cuanto al colesterol, se recomienda realizar una medición de colesterol y de HDL colesterol en varones antes de los 35 años y en mujeres antes de los 45 años. De ahí en adelante, cada 4 o 5 años, hasta los 75 años. Y a partir de los 75 años, una persona sana, porque se haga una medición de colesterol y ya está. Consideraríamos en niveles de colesterol en riesgo por encima de 250 miligramos de decilitro, pero hay que tener en cuenta si se añaden más factores de riesgo cardiovascular. Y en cuanto a la diabetes, consideramos que habría que hacer una medición de glucemia en todas las personas, aprovechando cuando se hace el análisis del colesterol, con la misma periodicidad, pero si esa persona tiene antecedentes en la familia de diabetes, o ha tenido una diabetes gestacional, o ha tenido una prueba de sobrecarga oral de glucosa patológica, o tiene tensión alta, fuma, tiene colesterol, pues habría que hacer los análisis de glucemia una vez al año. Consideramos que es diabético cuando tiene más de 2 mediciones con una glucemia por encima de 126. El peso, lo que hacemos es un índice, no vale el mismo peso para cada uno, sino que se tiene en cuenta el peso y la altura. Pero realmente lo que está asociado con riesgo cardiovascular es la obesidad abdominal, de 108 en hombres, 108 centímetros y 88 centímetros en mujeres, pero el perímetro abdominal. Y como conclusión, termino, lo que recomendamos es apostar por una dieta saludable, mantenerse activo, aquí me consta que estáis, evitar hábitos tóxicos y realizar revisiones periódicas. Pero sobre todo, ser feliz, ¿vale? Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí en Guadalajara. Soy Pedro José Pradillo, ya me ha anunciado Manuel. Soy técnico de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Guadalajara, director del Museo Sobrino, que ayer estuvisteis viendo y que lamentablemente por compromisos anteriores no pude estar para recibiros y poderos enseñar. Y bueno, deciros que Natalia me pidió que os contara algo del pasado tecnológico de la ciudad de Guadalajara para cerrar este congreso, que veo que no aparece el PowerPoint. No aparece el PowerPoint. Bueno, la idea era contaros que, bueno, dentro de ese pasado tecnológico de Guadalajara, buscar una anécdota que os pudiera traer hoy aquí, pues recuperaba la memoria de Emilio Herrera Linares. Habrá alguien de Granada por aquí que están celebrando el año Emilio Herrera, coincidiendo con el 50 aniversario de fallecimiento, y ha habido una programación extensa y exquisita sobre esa figura de los aportes de Emilio Herrera al mundo del desarrollo de la aeronáutica. Decir que él vivió en Guadalajara desde el año 1896 hasta 1914 con episodios fuera de la ciudad. Aquí es donde se formó como ingeniero militar, aquí es donde tuvo sus primeras experiencias de vuelo tripulando dirigibles y tripulando aeroplanos. Aquí coincidió con Leonardo Torres Quevedo diseñando el primer dirigible español y con Miguel Ángel Santos Dumont, que también vino para colaborar con ellos. Aquí hizo los primeros vuelos y, sobre todo, en su etapa final, construyó el Globo Hispania, aquel que fabricó entre los años 1932 y 1935, que estuvo supeditado también al desarrollo del primer traje o escafandra estratosférica, porque lo que pretendía era llegar hasta los 22.000 metros de altura con un globo de 22.000 metros cúbicos que se construyó en la ciudad de Guadalajara.
En la presentación en PowerPoint estaban el taller de globos de Guadalajara, cómo se confeccionó aquel gran esfera, 22.000 metros cúbicos, y una serie de imágenes de él relacionadas con la ciudad, dibujos que publicó en la prensa local de escenas cotidianas como ilustraciones, y bueno, repasaba un poco toda esa figura. Y sobre todo hacía hincapié en este hito de querer subir hasta los 22.000 metros de altura con un globo esférico, porque en el mes de septiembre de 1929 el comandante Benito Molas lo intentó hasta los 11.000 metros y a esa altura pues encontró la muerte lamentablemente. Y ese hecho luctuoso fue el que le llevó a Emilio Herrera a querer hacer ese nuevo globo, a tener un traje especial que evitara la muerte de aquel astronauta, que al final ese traje, el que él diseñó entre Cuatro Vientos y Guadalajara, permitió para que americanos y soviéticos pudieran ir a la Luna con un traje que se había experimentado en España entre 1932 y 1936. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que hayáis pasado unos días estupendos en Guadalajara y que volváis pronto. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, buenas tardes. Me ha tocado ser el último. No sé contar chistes, ni simpático, ni nada, pero soy el último. Pero lo que sí que me interesa es encontrar cosas que sean útiles para mis alumnos. Y bueno, pues esto yo creo que pensaba compartirlo con vosotros porque pienso que puede ser útil para vosotros también, ¿no? Experimenta la física con tu iPad. Esta es una realidad que en muchos colegios ya hay, que en el nuestro está llegando. Aquí tenemos a los niños de infantil que tienen el suyo. Cuando los designios inescrutables de la Escuela Pía y de la Consellería lo estimen, llegará también a nuestros alumnos. Perdón, se me ha olvidado decir que soy primer profesor en Valencia del Colegio San José de Calasán, de Escolapios. Hay varios de Escolapios por aquí. El caso es que encontré el año pasado, quizás lo conocéis, una aplicación de Physics Teacher en octubre que me pareció que prometía, pero bueno, me he metido en ella y me parece fantástica, ¿no? Porque hay muchas cosas que se ofrecen por ahí, pero luego en la práctica es donde se ponen a prueba, ¿no? Es una aplicación gratuita desarrollada por la Universidad Libre de Berlín y que, bueno, pues da un uso distinto al iPad. A mí me para mucho el tema pues, del iPad, de que lo tienen que llevar los alumnos, que pues para manejar muchas imágenes digitales de las que están más que saturados, ¿no? O para tener el libro digital ahí. Una herramienta distinta. Y esta es una herramienta distinta porque es una herramienta más de laboratorio, ¿no? Que permite pues analizar movimientos reales. Esto yo lo aplico a primero de bachiller. Por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con un plano inclinado, una bola de billar que va cayendo, distintas fases donde primero se hace la grabación, sitúas cuál es el objeto que ha de seguirse y a partir de ese objeto y dando las dimensiones y colocando... ¡Ay! Me he pasado un montón. No, uno menos. Ahí. A partir de esos datos guardados y situando los ejes de coordenadas podemos ir a una representación gráfica y esa representación gráfica incluso con esos datos saltarlos a otros programas que nos permita hacer ajustes. ¿Pasa? Bueno, por ejemplo, ¿no? Utilizamos el de Vernier, que es gratuito también y que funciona pues muy bien. ¿Pasa? Vale. Movimientos reales. Empezamos por el más fácil, el movimiento rectilíneo uniforme. Pues nada, un tren eléctrico de esos muy baratos. El puntito blanco que veis ahí es nuestra referencia. ¿Pasa? Y ese es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? ¿Sigue? Y el ajuste en la aplicación de Vernier que os había comentado anteriormente. Movimiento vibratorio armónico simple, eso lo hemos trabajado estos días. Por ejemplo, pues con una masa pequeña, ¿pasa? Esta es la gráfica que obtenemos. Y con una masa más grande, ¿pasa? Pues nada, con un periodo mayor y se puede hacer ajustes y medidas. ¿Continúa?
Vale. Y el péndulo simple, por supuesto. Este, como los alumnos no tienen iPad todavía, pues tengo 7, me los llevé al laboratorio en mi clase, que son 35, y bueno, pues por lo menos con esta herramienta, y estuvieron allí haciendo gráficas, grabaciones y gráficas. ¿Continúa? Movimiento circular uniforme. Ahí lo que se analiza es el eje X e Y, adelante, y bueno, pues nos sale una función sinusoidal también. La posición arriba, la velocidad abajo, ¿vale? Un movimiento real, que Pablo nos sacaba ayer, el spinner, un movimiento en el que se va frenando, ¿pasa? Y bueno, ahí a partir de pues del análisis matemático se puede sacar sus conclusiones. ¿Sigue? Un movimiento real, ¿vale? El tren, el tren de media distancia Teruel-Zaragoza, cuando pasa por Santa Eulalia, que es el pueblo de mi mujer, lo grabé, bueno, ha quedado detrás. ¿Puedes darle hacia atrás uno? No, hacia atrás, eso es hacia adelante. Uno menos. Vale. Saliendo de la estación, a unos 500 metros de la estación, pues nada, pues lo grabamos, situamos los ejes de coordenadas, miré en internet cuánto medía porque era difícil de medirlo real, 94 metros y medio, y la gráfica, ya. Es casi un movimiento de reacción uniforme, pero ya veis que va acelerando un poquito más de 20 metros por segundo, ¿no? Y, adelante. El tiro parabólico, que esto es muy gráfico y se ve genial, ¿no? La grabación del tiro parabólico, todos esos puntitos son las distintas tomas de datos que hace el programa, la gráfica. Esa es Y en función de X. X, ya sabemos que va con velocidad constante, y la Y, ¿vale? Que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La velocidad ya veis que va disminuyendo linealmente con la aceleración. Y creo que queda una situación, vale, esto se puso de moda este verano, lo conocéis, el deslizador del Colacao que ponían para ilustrar que se puede trabajar con dos o más objetos, ¿no? El deslizador en posición grabado cenital, interfiriendo, bueno, un choque con otro, adelante, con distintas gráficas, ¿no? Y a partir de ahí pues se puede tomar datos. Uno más. Vale. Y nada más, es una herramienta útil para el laboratorio a pesar de estar en alemán. Yo no entiendo nada de alemán, pero es intuitivo y yo creo que puede ser muy útil. Gracias. Bueno, pues con esto hemos terminado ya la decimotercera reunión de divulgadores y esperemos que nos veamos en la 14ª. Muchas gracias por la atención.